de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y también de Tati Almeida, madre de la niña fundadora, ¿no? Presidenta de esta organización también, de este organismo de derechos humanos. Y claro, la polémica, como decíamos, porque esto implica un retroceso, ¿no? Porque si la Corte Suprema ha fallado esto, ¿cuál es la próxima instancia? No hay más. Se han agotado, Claro. hay que ir a buscar a las cortes internacionales. ¿Quién nos puede amparar, no? Porque hay algo de lo que mencionaron recién y que es tal cual, ¿no? Porque dice justicia legal, justicia por mano propia, nunca más, pero tampoco reconciliación ni perdón. ¿Qué es lo que estarán pensando aquellos que se ven directamente afectados porque han perdido a su familia o porque no han podido nunca conocer a sus padres? No, vamos a darle la bienvenida a Fabiana Rousseau. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ella es psicoanalista, pero además es hija de desaparecidos, es exdirectora del Centro Yo y coordinadora de territorios clínicos de la memoria. Gracias por venir acá. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando se hizo pública esta noticia, esta decisión de la Corte Suprema? Bueno, lo primero que pensé fue que efectivamente estamos frente a un grupo de empresarios que han llegado al poder para instalar una política que ya no es una política de memoria en los términos que lo veníamos atravesando como sociedad, digamos, incluso por la cual nos hemos hecho internacionalmente reconocidos, porque, por supuesto, esta política de memoria a la que llegamos socialmente, hicimos una construcción de muchísimos años para poder llegar a donde llegamos, que fue juzgar a los responsables de los crímenes por delitos de lesa humanidad en este país. Y lo primero que pensé es que estamos entonces frente a un gobierno que lo que está impulsando es una política de profanación de esa memoria y de profanación de las víctimas. Y eso es un tema muy delicado porque cuando un Estado toca ese punto, me parece que ya no puede seguir llamándose un Estado democrático, porque un Estado democrático creo que es aquel que produce respuestas responsables. Y en este país hubo un proceso impresionante de reconstrucción de esa memoria, de reconstrucción, digamos, de las políticas que tuvieron que ver con la verdad de lo ocurrido. Y me parece que es de una enorme responsabilidad pensar que esto se puede disolver o que se puede incluso ir más allá y plantear, porque creo que hay que leerlo a la luz de todo lo que se vino construyendo desde que asumió el macrismo a esta parte. Esto no es un hecho aislado, esto no es una respuesta, digamos, aislada, sino que se ha impulsado una política donde la versión que se había construido acerca de los hechos ocurridos apunta en este momento a que las víctimas también sean cuestionadas y esa versión ponga en tela de juicio la dignidad de esas víctimas. Es decir, creo que lo que se está planteando es la profundización de un terreno donde se toca directamente, como dijo incluso Estela de Carlotto, la moral social. Y eso creo que es muy serio en una sociedad. Fabiana, yo lo decía cuando arrancamos el programa, que tenía que ver con esto, el debate que se ha dado hace pocos días en el Congreso a partir de casos de femicidios que han recorrido todos los noticieros, en donde el debate en el Congreso ha tenido que ver con que las penas sean de cumplimiento efectivo, donde eso me parece que ha ganado un consenso social importante en el apoyo en ese sentido. ¿Sentís que hay una contradicción ahora con este fallo? Y más aún teniendo en cuenta, no solo que se trata de gente que ha matado gente y que ha torturado gente, sino que además lo ha hecho con la fuerza del Estado, que eso obviamente agrava mucho más la situación. ¿Sentís que hay una contradicción entre el avance que se había hecho por un lado y lo que pasó hoy con la Corte Suprema? Sí, la contradicción es evidente, está a la vista de todos. Además, esta intención de equiparar los delitos de lesa humanidad con delitos comunes es, digamos, claramente, solo lo voy a plantear en términos simbólicos, digamos, pero apunta a desresponsabilizar precisamente al Estado, que es quien tiene la obligación de garantizar los derechos, apunta a desresponsabilizar al Estado de esos hechos criminales, que como decían recién en la editorial, además son delitos que se siguen cometiendo.
Entonces, nosotros seguimos conviviendo con más de 400 personas que están desaparecidas vivas porque conviven con nosotros y no están a la vista nuestra porque están falseadas sus identidades. Convivimos con una cantidad de personas desaparecidas muertas donde todavía no hemos podido unir los restos a sus nombres. No como dice el actual gobierno, porque eso no haya existido, sino porque la clandestinización de los crímenes que cometió el Estado siguen todavía vigentes. Entonces es muy serio, me parece, impulsar, o sea, generar esta serie de medidas que van en el sentido de implantar un consenso social respecto, porque me parece que no alcanza con decir que esto es una política negacionista. Yo creo que es un poco más complejo y sofisticado ese mecanismo actual, porque es más, en nombre de la democracia, si leemos, digamos, los fundamentos por los cuales se planteó desde la Conferencia Episcopal Argentina la idea de la reconciliación, como si acá no hubiera habido un proceso de justicia, o lo que se plantea desde la propuesta de los jueces hoy con el 2x1, todo es en nombre de la democracia, todo es en nombre de profundizar los procesos democráticos, todo es en nombre justamente de llegar al punto del cinismo en donde nosotros seríamos incluso personas violentas al no aceptar estas medidas. Entonces, me parece que esto es el mecanismo, por eso yo creo que el negacionismo le queda un poco corto. No es un Estado que está diciendo acá no ocurrió esto, está diciendo acá ocurrió esto, pero nosotros vamos a revertir esa versión, porque incluso no nos olvidemos que acá, digamos, hablo del curro de los derechos humanos, la cuantificación de las víctimas, de qué manera se decidió. Es decir, se toca un punto sacro. Cuando una sociedad se toca un punto sacro, me parece que los efectos son muy serios y por eso hablo de esta enorme irresponsabilidad por parte del gobierno. Fabiana, cuando desde el gobierno nacional decidieron mover, por ejemplo, a hacer trasladable el feriado del 24 de marzo, la sociedad se hizo escuchar, ¿no? Y tuvieron que dar marcha atrás en eso. Por ahora hemos escuchado hablar a personajes como Lo Pérfido, por ejemplo, ha hablado hoy Claudio Abruj, en el sentido de decir, bueno, si esto está conforme a derecho, hay que respetar la ley. ¿Crees que es necesario que el presidente hable de manera explícita con respecto a este tema? Me parece que de esta manera es muy efectivo lo que está sucediendo. Este discurso me parece que apunta sobre todo al resto de la sociedad. Es decir, así como durante la dictadura no fue necesario hacer desaparecer a toda la sociedad en su conjunto, sino a algunos cuerpos que cumplieron incluso la función de, al sobrevivir, producir terror, implantar una parálisis social, un silencio, digamos, que perduró por muchos años. Yo creo que estos son mecanismos que de esta manera también se están aplicando en el sentido de que son eficaces de este modo. No creo que sea necesario, es decir, además de que hay una explicitación, digamos, muy importante respecto a lo que ya dice, digamos, no solo Macri, sino todos sus funcionarios, pero me parece que no es necesaria una mayor explicitación. Con esto, la eficacia que se está buscando me parece que es muy riesgosa y por eso lo que planteaban las abuelas es fundamental y es pensar qué es lo que cómo vamos a defender lo que hemos construido, ¿no? Fabiana, te hago la última y voy a precisamente a apelar a Fabiana, no a quien ha militado, no a quien ha trabajado por los derechos humanos, sino Fabiana como mujer. Y te pregunto qué te pasa a vos en lo personal cuando empezás a pensar que dentro de muy poco tiempo, yendo al supermercado, te podés cruzar a una de estas personas como víctima. Y yo incluyo a hijos, a madres, a abuelas como víctimas también porque son parte de quienes han sufrido ese terrorismo de Estado. Entonces te pregunto a vos, Fabiana, ¿qué te pasa por dentro sabiendo que puedes ir al supermercado, que tus hijos, que tu familia se pueden cruzar con esas personas en la vida cotidiana? Bueno, supongo que reeditar la impunidad que se ha vivido durante muchísimos años en esta sociedad y que ha sido muy doloroso para todas las personas que fuimos impactadas directamente por el terror de Estado. Yo creo estos días, ayer, hoy, es la palabra que más escucho de parte de las víctimas y la que personalmente también
creo que ha tomado una dimensión muy especial, porque en esta sociedad también hubo muchos años de impunidad y esa impunidad profundizó las marcas, digamos, no ya de los hechos violentos, de la desaparición de nuestros seres queridos, sino el dolor posterior, el dolor que sobrevino de allí en adelante. Entonces, reeditar ese dolor, reeditar la sensación de impunidad, reeditar la sensación de la increencia del Estado respecto de lo que el propio Estado produjo, es una sensación verdaderamente muy compleja y creo que vamos a tener que pensar colectivamente cómo asumir, porque en aquel momento cuando teníamos que enfrentar ese dolor no habíamos atravesado el proceso de memoria, de verdad y justicia, pero ahora que lo atravesamos creo que tenemos que pensar con esas herramientas cómo construir una resistencia frente al avasallamiento absoluto de los derechos. Gracias, Fabiana. No, por favor, gracias a ustedes. Tenemos que compartir con ustedes una noticia de último momento. Información urgente en CN23 cuando pasan 37 minutos de la hora 18. Estamos hablando de el fiscal Fernando Cartaseña, que ha sido finalmente herido, ¿no? Es quien había sido amenazado, él lo hizo público, había sido golpeado el sábado pasado, apareció este miércoles maniatado y amordazado en su despacho.